¿Quieres saber lo que va a pasar en el futuro? Pues hay un libro que nos dice lo que ha pasado y lo que pasará. El único libro que nunca ha fallado es la Sagrada Escritura, la Biblia. Jesús quiere que nosotros sepamos lo que está pasando y lo que va a pasar. Dijo que nosotros del campo podemos mirar al cielo y saber si va a llover, si se puede discernir la faz del cielo, pero no puede discernir los tiempos. Entonces es necesario que miremos a las Escrituras y discernimos el tiempo en que estamos viviendo, porque se están cumpliendo las profecías de la Biblia delante de nuestros ojos. Y estamos entrando en un periodo de tiempo muy peligroso para el mundo entero, no solamente para Estados Unidos y otros países que son el blanco del ataque de Islam, sino el mundo está en gran peligro por el terrorista número 1, el diablo. Quiero hablarle de la palabra de Dios, lo que está pasando y lo que va a pasar. Como conocen algo de la Biblia, pues ya saben que la Biblia ha profetizado, los profetas han profetizado que Israel volvería a su tierra en el tiempo previsto por el Señor. Ezequiel 37, 21. Veamos que el pueblo de Israel ha sido esparcido en 2 ocasiones por el mundo entero y devuelto a su tierra. Primeramente, la esclavitud de Babilonia y después, bajo el imperio romano, 70 años después de Cristo, Jerusalén fue arrasado, destruido. El Señor profetizó y dijo que no iba a quedar una sola piedra sobre otro, y eso se ha cumplido. Pero veamos en Ezequiel cuando Dios promete hacerle regresar su pueblo a su tierra. Ezequiel 37, 21. Y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las que fueran, y los recogeré de todas partes, y los traeré a su tierra, y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel. Y un rey será todos ellos por rey, y nunca más serán 2 naciones, ni nunca más serán divididos en 2 reinos. Vamos a Isaías capítulo 11, versículo 11 y 12. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Jehová alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo, que aún quede en Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar, Hamat, en las costas del mar. Y levantará pendón, estandarte o una bandera. Levantará pendón a las naciones, y juntará a los desterrados de Israel, y reunirá los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. Y eso comenzó los años 36, fueron establecidos como nación el año 48. La palabra ha sido cumplida, tardó 2500 años. Pero el Señor dijo que cuando veis estas cosas, dice, cuando veis la higuera florecer, ya sabes que el verano está cerca. Y cuando veis estas cosas, ya sabe que está cerca mi regreso. Entonces ese árbol, esta higuera, es Israel, que comenzó a florecer en el 48. Entonces el Señor dijo que no pasaría una generación, o los que estuvieran vivos cuando comenzaran a acontecer esta cosa, no se morirían todos hasta que todo aconteciera. Algunos comienzan a contar del 48, otros del año 67, cuando hubo la guerra de 6 días. Y entonces en esa guerra de 6 días recobraron el poder de Jerusalén en sus lugares más santos. Entonces han regresado a Jerusalén, su lugar más santo, para nunca ser quitado más. Ahora, el reloj del mundo, si quieres saber el tiempo, porque desde que Dios prometió esto hace 2500 años hasta el 48, como si estuviera el reloj parado. Pero el reloj comenzó a marcarse en el 48, entonces las cosas van
muy rápido del 48 hacia acá. Voy a dar también otro texto ya que estamos en Isaías, y que el profeta Isaías hace 2500 años, Isaías 60, pues él vio los aviones, pero él vio una visión y él no supo lo que era. Pero en Isaías 60, versículo 8, él ve una visión de algo y pregunta, ¿quiénes son estos que vuelan como nubes? Sabemos que los aviones están incluso por encima de las nubes, ¿no? Luego dice como palomas a sus ventanas. Sabemos que la paloma doméstica vuelve siempre al mismo sitio, a su casa, a su ventana, como el avión vuelve al aeropuerto. Entonces, ¿quiénes son estos que vuelan como nubes y como palomas a sus ventanas? Ciertamente a mí esperarán los de la costa y las naves de Tarsis desde el principio para traer tus hijos de lejos, su plata y su oro con ellos, al nombre de Jehová tu Dios y al Santo de Israel que te ha glorificado. El extranjeros edificarán tus muros, sus reyes te sirverán. Tú sabes como también Estados Unidos e Inglaterra apoyado en la reconstrucción de Israel. Quiero solamente leer una palabra de Cristo en San Juan capítulo 14. Dice Cristo, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Está hablando a sus discípulos, a los cristianos de todos los siglos. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. La iglesia se llama la novia de Cristo, la esposa de Cristo, y Él volverá. Ahora, ¿cuándo volverá? La Biblia dice, no sabemos el día ni la hora, pero sí tenemos señales que precedan su venida y podemos saber, según el reloj, mirando a Israel, mirando la noticia, mirando lo que está pasando, podemos saber más o menos el tiempo que nos queda. Entonces, ahora vamos a la palabra de Jesucristo, como se encuentra en Mateo capítulo 24. Y vamos a ver algunas de las señales que preceden y anuncian la venida del Señor Jesucristo. En San Mateo capítulo 24, los discípulos le preguntaron al Señor una pregunta muy específica, preguntando cuándo será el fin, cuándo iba a regresar. Y el Señor contestó esta pregunta con una clara definición, y entre sus palabras y las palabras de los apóstoles podemos acercarnos un poco más a lo que el Señor quiere que sepamos. Mateo 24:3, señales antes del fin. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Notemos, no es fin del mundo. Cuando la revista dice fin del mundo es un error. No hay fin del mundo. Ahora, el mundo va a seguir miles de años. Pero el fin de esta dispensación de gracia, fin de la oportunidad que tenemos para ser salvos, fin de esta dispensación de gracia que comenzó con la muerte de Cristo y termina con la segunda venida de Cristo. Entonces Jesús dijo, primeramente, versículo 4, mirad que nadie os engañe. Lo que existe hoy en día, el espíritu del engaño que está en el mundo, que está en la iglesia, es la primera señal de que Jesús da en estos últimos días, el engaño. El primer engaño que hay es que creemos que estamos bien. Los que no están en Cristo no le están siguiendo, no están llenos de su espíritu, no están esperando su venida, creen que están bien. Es el primer engaño, porque los ojos están entenebrecidos, tienen un velo, no saben el peligro en que están del juicio de Dios. Es el primer engaño, no es que alguien te engañe, porque nadie quiere ser engañado, ¿verdad? Pero hay gente que aunque tiene miedo que alguien le engañe, su corazón le engaña, porque el corazón es engañoso. El corazón dice, no pasa nada, estamos todos muy bien, todo el mundo bien. Y si muero, pues voy al cielo. Otros dicen, si muero, ahí me quedo. Cada uno tiene su idea. Entonces es el primer engaño,
que tú no estás en peligro. Pero si no estás en Cristo, estás en gran peligro, en grave peligro. Si Dios no te ha sellado con su Espíritu Santo, entonces recibirá la marca de la bestia. El cumplimiento de lo que está escrito hace 2000 años, el chip que van a poner en el cuerpo humano. Pero quiero decir que las cosas que yo he leído desde niño, del sistema del anticristo, de la marca de la bestia, del 666, todas esas cosas que parecían fantasías, hoy en día está la tecnología para cumplir todo lo que la Escritura dice. Entonces estamos en los últimos días. Entonces la primera cosa es el engaño. Versículo 5, vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, muchos engañarán. Oirás de guerra, rumores de guerra, mirad que no os turbéis. Necesario que todo esto acontezca, aún no es el fin. Se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. A los últimos 50 años se ha aumentado los terremotos en un gran porcentaje. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Hay muchos cristianos que piensan que jamás van a pasar ninguna tribulación. Aquí lo pone claro. Entregarán a tribulación y os matarán. Y serás aborrecido de toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces. Se entregarán unos a otros. Muchos falsos profetas se levantarán. Engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Versículo 3 dice, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Aquí tenemos otra señal en el versículo 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Vamos a seguir con la primera señal, que es el engaño. San Pablo advierte, nadie os engañe en ninguna manera. Entonces hay muchas maneras de que uno sea engañado. Veamos aquí en 2 Tesalonicenses lo que está diciendo San Pablo. 2 Tesalonicenses, capítulo 2, 1. Veamos dos señales que preceden la segunda venida de Cristo. Nota el contexto. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ese es el punto de que San Pablo quiere que sepamos respecto a la venida del Señor Jesucristo. Y segundo, y nuestra reunión con Él. Eso se llama en lenguaje evangélico arrebatamiento, el rapto. No, esa palabra no está en la Biblia, pero eso es lo que se usa. Respecto a la venida de Cristo y nuestra reunión con Él. ¿De qué está hablando? Pues vamos a 1 Tesalonicenses. Capítulo 4, versículo 15. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieran. ¿Qué significa? Morieran. Es decir, que nosotros que quedamos hasta que Cristo viene, no vamos antes que los que han muerto antes. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Jesús descenderá del cielo. Cuando Jesús subió al cielo, los ángeles dijeron a las mujeres, ¿por qué miras arriba? Este mismo Jesús que ha subido al cielo, en la misma forma volverá. Y aquí dice San Pablo, que con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en la nube para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ahora volvamos a segunda epístola y seguimos otra vez. Con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, nuestro arrebatamiento, os rogamos, hermano, que no dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. Pero hay muchos cristianos que creen de otra forma, se han desviado. Y dice, no dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, como si tuviera una visión o un espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. Dice, esa carta que habéis recibido no son mías, dice San Pablo, ¿no? En el sentido de que el día del Señor está cerca. Está hablando hace 2000 años,
Y algunos decían que Cristo venía un momento a otro, que ya toda la profecía se había cumplido, Cristo viene, puede venir mañana, puede venir pasado mañana. Y dice, no os turbéis, que el día del Señor está cerca. Todavía falta. ¿Qué falta? ¿Cuáles son las señales? Y versículo 3 dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, Cristo no volverá, hasta sin que antes, nota claramente, antes venga la apostasía. ¿Qué significa la apostasía? Negar la fe, dejar la fe, ir detrás de fábulas, de cuentos. La Biblia dice, llegará el día cuando no soportarán la sana doctrina, sino se amontonarán para sí maestros según sus propios deseos y serán entregados a las fábulas en vez de la palabra de Dios. Entonces le voy a explicar pronto el peligro de no amar y desear la palabra de Dios. Entonces nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Sabemos que durante los años el cristianismo ha ido perdiendo fuerza y han ido poniendo la tradición al mismo nivel que la santa palabra de Dios y se han ido torciendo hasta el día de hoy, que la iglesia, tanto evangélica como católica como protestante, hay muchas desviaciones. Y creo que lo dijo incluso San Agustín, que la ignorancia de la palabra de Dios es lo que ha introducido tanto desorden y tanta confusión en la iglesia. Entonces, nota, no vendrá sin que antes venga la apostasía, que la gente dejarán la fe, dejarán la iglesia, dejarán servir al Señor, dejarán la sana doctrina y buscarán experiencias, buscarán sentimientos, buscarán cualquier hombre que le dice lo que le gusta oír. Y luego, segundo, primeramente la apostasía. Segundo, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Quién es este hombre de pecado? El anticristo, el hombre de iniquidad, de rebelión, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Significa que habrá una nueva construcción del templo en Jerusalén. Y ahí está la guerra, porque la mezquita que están haciendo han tomado más territorio de lo que han dado permiso los israelitas, y ahí hay una guerra. Recuerdo cuando Sharon pasó por ahí lo que se formó. Entonces el pueblo islámico no quiere de que Israel edifica su templo, pero el templo está ya edificado, pero no levantado. Cada piedra está labrado ya. Están solamente esperando la señal de Dios para edificarlo. Cuando este esté edificado, entonces sabemos que este hombre va a aparecer. Este hombre, creo yo, que está vivo y está en la política. Será un hombre muy carismático y un hombre que soluciona el problema del Medio Oriente. Porque actualmente la situación está tan tensa que no hay quien lo soluciona. Han ido de Estados Unidos, de Inglaterra, y no había forma de que hay paz. Así que ese paz no va a venir ahora mismo, pero llegará. Este hombre conseguirá la paz por un pacto de 7 años. Y cuando tú ves que hay una solución que ponen paz, la Biblia dice, cuando dicen paz y seguridad, entonces vendrá dolor sobre ellos como una mujer encinta y no escaparán. Destrucción repentina. Pero habrá 7 años de este contrato con Israel. Israel será engañado también, el occidente será engañado también, pero después de 3 años y medio de 7 años, según la palabra de Dios, después de 3 años y medio, entonces este hombre se levantará y se mostrará como Dios, y el pueblo de Israel irá en contra y habrá un masacre como nunca ha habido antes. Un poco triste la historia, pero estamos cercando. Vamos a seguir. Según Daniel capítulo 8, versículo 25, dice que el anticristo hará prosperar el engaño en su mano. Entonces, el primer señal de lo que avisó Cristo, que precederá su venida, es el engaño. Vamos a leer del engaño en 2 Timoteo 3:13. Mas los malos hombres y los engañadores
irán de mal en peor, engañando y siendo engañado. Tú sabes la persona que engaña mejor, ¿quién es? El que está engañado, porque es sincero. El que está engañado es el mejor engañador, porque él es sincero y está engañado. Y dice la Biblia, si un ciego guía a otro ciego, los dos caerán en el hoyo. Cristo dice, muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy, y muchos engañarán, muchos serán engañados. Vamos a leer lo que dice San Pedro en 2 de Pedro 2, 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Entonces está hablando en la misma iglesia. En la iglesia habrá falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de lo cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia, nota esa palabra, por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. La avaricia es lo que va a motivar muchos predicadores en estos últimos tiempos. Y yo quiero que vosotros que estáis escuchando tengan cuidado, porque no todo el mundo que dice Señor, Señor es del Señor. Los que quieren enriquecerse, los que usan el Evangelio como fuente de ganancia. Ten cuidado de eso. 2 Tesalonicenses 2:9 está hablando de este iniquo, el anticristo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder, señales y prodigios mentirosos. Entonces, los que van detrás de milagros y prodigios y señales también tienen cuidado, porque no todos los milagros son de Dios. Aunque la persona quede sanado, aunque pase un milagro, no significa que esa persona o esa aparición de la Virgen o lo que sea, no significa que es de Dios, porque la palabra de Dios es lo último, no el milagro. Pero yo he notado aquí en España y en todos los sitios donde he ido, cuando viene uno con don de sanidad, vienen millares. Pero cuando uno viene predicando la verdad de la palabra, vienen 30. No vaya detrás del milagro. Si son de Dios, Dios lo confirma. Entonces la vida de ese hombre será una vida santa, una vida de abnegación. Él mostrará el carácter de Jesucristo. Y eso es lo que hay que ver, no el milagro, sino el que lo está haciendo según. Porque la Biblia dice al final, muchos dirán, Señor, hemos hecho muchos milagros, hemos echado demonios en tu nombre. Y dice, no conozco obradores de iniquidad, apartado de mí. Entonces es la vida de la persona, la santidad de la persona. Nota versículo 10. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Seguramente aquí mismo, escuchando mi voz, algunos de vosotros se van a perder. Y si se pierdan, será eternamente. No hay segunda oportunidad. No hay misa que te saca. No hay purgatorio. Hay dos caminos, el cielo y el infierno. Y tú no puedes elegir, yo quiero ir al cielo. No. Tú eliges el camino. Tú eliges la forma de vivir. Tú eliges el que es el camino. Tú eliges la verdad. ¿Y esa verdad quién es? Es Jesucristo. Entonces, en todo engaño de iniquidad para los que se pierden. ¿Por qué? ¿Por qué si algunos están aquí? ¿Por qué se van a perder? Aquí lo pone claro. Por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Tú amas la verdad? ¿Estás dispuesto a dar tu vida por la verdad? Si amas la verdad, amas a Cristo, porque Cristo es la verdad. Y si amas la verdad, tienes la vida de Cristo en ti. ¿Amas la verdad o prefieres otra cosa que leer? ¿Amas esta Biblia aunque esta Biblia te dice dónde están los errores? Aunque te convence, aunque te condena a veces, ¿lo amas? Si amas la verdad, no te vas a perder. Pero aquí nota, versículo 11, por esto Dios, eso es muy difícil de entender esta palabra. Dios les envía un poder engañoso. Dios mismo permite o envía, aquí dice envía, entonces yo no puedo cambiar la Biblia. Yo no puedo cambiar la Biblia. Dice, Dios les envía un poder engañoso para que creen la mentira. Para que creen la mentira. A fin de que sean condenados. Todo lo que no creyeran a la verdad, sino que se complacieran en la injusticia. Preferían el pecado, la maldad. No quieren la verdad. Y la verdad duele a veces. Pero la verdad nos liberta también.
Muchos negarán, muchos tropezarán, muchos dejarán la fe. 1 Timoteo 4. El Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Y cómo apostatarán de la fe? Escuchando a espíritus engañadores, doctrina de demonios. Mucha gente dice, es que Dios me ha hablado, yo siento de Dios, yo he oído de Dios. Y lo que oyen está contra la Biblia. Si un ángel te aparece y te dice algo que está contra la Biblia, es del diablo. Dice la Biblia, si un ángel viene y te dice y te enseña otra doctrina, que lo que yo te he enseñado, dice San Pablo, sea anatema, sea maldito. Así que ni por ángeles, ni sueño, pero lo que va en contra de la palabra de Dios, maldición. Lo que tenemos por adelante, se lo voy a decir por encima, habrá una escalación de la guerra en Israel. Habrá un terror en todo el mundo. La Biblia dice, habrá un temor de tal grado que muchos tendrán infarto pensando en las cosas que van a venir. ¿No dice así en los evangelios? Viendo las cosas que van a venir, habrá tanto temor que le fallarán sus corazones. Habrá terrorismo mundial. Siria, por ejemplo, tiene 3 veces todo el arsenal militar que tiene Israel. Muy serio, y un día u otro vamos a ver la escalación de esta guerra. Habrá tragedias naturales, terremotos, hambres, pestilencias, guerras biológicas. Entonces, ese misterio de iniquidad, de rebeldía, de anarquía, ya está en acción. Una de las señales del último tiempo es desobediencia. Desobediencia al gobierno, desobediencia a los padres. Es un espíritu que ya hay en el mundo de anarquía, de libertad en todo sentido. Segundo Tesalonicenses 2:7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Esa palabra iniquidad en el griego es rebelión, anarquía. Solo que hay quien al presente lo detiene. Versículo 6 es una cosa que todavía no entiendo, pero puede ser que Dios le revela a vosotros. Versículo 6 dice, ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Y la iglesia actualmente no sabe lo que detiene. Algunos dicen que es el Espíritu Santo que será quitado en el rapto. Otros dicen que es la iglesia. Pero San Pablo parecía que sabía. Y dice, ahora vosotros sabéis lo que detiene el anticristo, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. Lo único que yo sé que puede detener al anticristo es la mano de Dios. Dios es el único que dice, espera que se salvan gente, espera que haya avivamiento, espera que este evangelio será predicado por todo el mundo, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Gloria a Dios, va a venir con tanta gloria y tanto poder que va a destruir este anticristo, y Satanás será atado 1000 años. La Biblia dice 1000 años atado con las cadenas y luego será suelto otra vez. Dios está deteniendo este misterio de iniquidad, impidiendo, pero tú estás viendo igual que yo la falta de moral o la depravación de la juventud, las drogas, pero lo que hay hoy en día es ya un desmadre, que ya la cosa no es igual que antes, y sabemos que Dios está deteniendo este espíritu del anticristo hasta que Dios dice basta ya. Pero hoy Dios te está dando a ti la oportunidad de velar, orar, porque no sabes el día ni la hora en que el Hijo del Hombre vendrá. Solamente lo que sabemos que tenemos que estar listos y tenemos que amar la verdad de todo corazón. Yo no quiero ser engañado, aunque Dios me tiene que poner en línea, pero Dios mismo, háblame, Señor. No me deja de hablar. Cree lo mismo, Señor, háblame. Vamos a terminar con oración. Padre Santo, gracias por este aviso. Gracias, Señor, por la higuera que está floreciendo. Gracias, Señor, porque lo que veamos en Israel, que tú has cumplido tu palabra, que has prometido traer tu pueblo a su tierra, que has prometido a Abraham, Isaac y Jacob, a sus descendientes. Nosotros estamos viendo con nuestros ojos el cumplimiento de tu palabra. Después de 2500 años, Señor, has cumplido tu palabra, y veamos esa nación que ha levantado bandera
para todas las naciones. Ahora veamos, Señor, segunda parte, la parte de esta terrible guerra que se acerca. Pedimos, Señor, por la paz de Israel. Pedimos por la paz de Jerusalén. Pedimos por los líderes, Señor. Pedimos que ellos acepten al Mesías, al Cristo, que un día entrará por la puerta de Jerusalén y se sentará sobre el trono que le pertenece como hijo de David. Oh Dios mío, ayúdanos nosotros como cristianos de testificar a todo lo que podemos de tu gran amor, de tu gran libertad que nos da. Pedimos, Señor, que algunas de las palabras que hemos hablado quedan grabadas en los corazones, que alguna semilla, Señor, comienza a crecer y que nosotros clamemos a ti de todo corazón para que no seamos engañados y que no seamos destruidos con los infieles y los impíos. Ayúdanos, Señor, a resistir en el día malo, de estar firme, de reconocer lo que hemos aprendido y de quién lo hemos aprendido, y de estar firme con los pies puestos en la roca sólida que es tu palabra, de no movernos de la izquierda y de la derecha, sino de andar de recto y claramente en lo que tú dices, y de estar preparado cuando suena esa trompeta y estar listo de ir contigo cuando tú nos llamas. En el nombre de Jesús. Amén.